estás, querido Genaro Lozano? Bienvenido como siempre. Como siempre, con mucho gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de la Octava, querida Bianca, y pues un poco preocupado por este nuevo debate que está poniendo Trump de nueva cuenta y que impacta sin duda la relación bilateral otra vez. Y digo otra vez porque es una película que ya vivimos. Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos también quería poner un impuesto, en ese momento era un impuesto en el 2017, era un impuesto realmente del 10% a las remesas, sobre todo las que los paisanos mexicanos envían a nuestro país, no tanto al resto del mundo, y decía que era la manera en la cual o con la cual íbamos a pagar o México iba a pagar el muro. Eso generó muchísima tensión en su momento entre la administración del presidente Trump y la del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente esto ya no ocurrió al final porque hubo, creo, un buen trabajo diplomático en ese momento encabezado por Marcelo Ebrard y creo que hubo una muy buena comunicación entre los presidentes Trump y López Obrador, como que se quedó de lado esa iniciativa. Ahora brincamos a este 2025 y prácticamente Trump está recuperando esa vieja idea de mano de su vicepresidente, de J.D. Vance, quien todavía como senador presentó una iniciativa que es la que se está recuperando ahorita, justo para volver a poner en el centro de la discusión el tema de las remesas. El tema de las remesas y cómo se podría sacar un impuesto de ellas para las arcas del gobierno de Estados Unidos. Hay que decir que ahora no está realmente o no es esta propuesta una que vaya dirigida directamente a México o en contra de México, sino que es una propuesta en general. El gobierno de Trump está muy preocupado por el tema de que prácticamente los números no se les están dando para todo lo que quieren hacer, para el gasto militar, para el gasto de operaciones de todo su cuerpo diplomático en el mundo, para la economía, para los temas de salud, etcétera. Entonces, Trump está buscando de todos lados sacar muchos más impuestos. Por eso, juega con esta idea de balancear la balanza comercial, dicho de paso la redundancia, entre China y Estados Unidos. Por eso quiere incrementar los impuestos también al comercio bilateral con todos los países con los cuales Estados Unidos tenga un déficit comercial, es decir, que compre más de lo que vende, como ocurre con China, como ocurre con México, como ocurre con otros países, y ahora también, pues cree que de las remesas podría tener una especie de gallina de los huevos de oro también para recuperar algo de dinero para las arcas estadounidenses. Pero lo cierto, querida Bianca, es que hoy en 2025, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la Cancillería, con el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor de la Fuente, con el jefe de la Unidad de América del Norte, Roberto Velasco, y también con el mismo secretario de Hacienda, estuvieron apenas la semana pasada en la mañanera hablando un poco de cómo México ve este tema y de cuál va a ser la defensa de nuestro país en ese sentido. Y es que, como te decía, el gobierno de Trump piensa que Estados Unidos es en efecto el país que mayor, es el principal emisor de remesas a nivel mundial. Se calcula que aproximadamente unos casi 700.000 millones de dólares son los que envían las personas que viven, que son de otras ciudadanías, de otros países que viven en Estados Unidos y que envían al resto del mundo. El principal destinatario de esas remesas es la India, que alcanza un poco más de 120.000 millones de dólares. México se ha convertido en los últimos años en el segundo receptor de remesas. Tan solo los datos que nos dieron en la mañanera la semana pasada eran de 64.700 millones de dólares en remesas en 2024. Esto es una cifra gigantesca, enorme, es el 3.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora, lo que no nos cuentan en Estados Unidos es que nuestros migrantes, las personas de origen mexicano que viven ya en Estados Unidos, tanto quienes no tienen papeles, quienes no tienen documentos, como quienes sí tienen una visa de trabajo o una visa de intercambio o lo que sea, todas las personas que viven en Estados Unidos ya están pagando impuestos por el salario que reciben. Pagan impuestos de ICR, pagan impuestos de IVA, pagan impuestos que ya significarían, digamos, si se logra esta
iniciativa, si se aprueba esta iniciativa en el Congreso estadounidense, generarían una doble tributación que precisamente fue lo que fue a explicar el secretario de Hacienda en la mañanera de la semana pasada. Creo que la respuesta de México ha sido muy buena. Me parece que el canciller de la Fuente está haciendo una muy buena labor. Por cierto, entre paréntesis, el incluso haberse ido a Estados Unidos para repatriar a los marinos por el tema del accidente que tuvo el velero Cuauhtémoc, el hecho de que también esté muy detalladamente diciéndonos que ya se mandó una carta a los congresistas de Estados Unidos, que se está haciendo una labor de cabildeo intenso también para explicarles por qué esa iniciativa prácticamente sería perjudicial para la economía estadounidense, es discriminatoria también, como lo dijo el maestro Roberto Velasco en la mañanera, porque se aplica prácticamente a quienes no tienen la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces creo que varios países del mundo, no nada más México, están viendo de qué manera podrían incluso enfrentar, en el caso de que sea aprobada esta iniciativa, una demanda, como se ha hecho de manera colectiva en otros años, sobre todo para temas de migración. México ha presentado demandas colectivas con países latinoamericanos, amicus curias también ante la Suprema Corte de Estados Unidos para temas de control de armas, pero también para migración, y para este tema también podría presentarse algo similar y podría incluso tener un buen desempeño, digamos, en las Cortes y podría avanzar esa agenda. Me parece que el hecho de que el gobierno de México esté ya muy activamente tratando de influir, digamos, en ese debate en Estados Unidos es lo adecuado, lo que se tiene que estar haciendo. Eso sería sin duda, una propuesta que afectaría los bolsillos de millones de familias en ambos lados de la frontera y sobre todo de familias mexicanas. Y ahora lo que ocurre en el cronograma, digamos, querida Bianca, es que el Congreso de Estados Unidos está a punto de irse prácticamente de vacaciones de verano. Entonces, los republicanos y sobre todo quienes están impulsando esta medida con el presidente Trump, pues básicamente lo que quieren es sacar esta reforma fiscal antes del 26 de mayo. Antes del 26 de mayo para que ya se pueda firmar posteriormente. Al parecer, el presidente Trump tiene la intención de firmar esta medida el día de la independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio. Es decir, hay prácticamente poco tiempo, prácticamente una semana de discusión en la que se podría poner ese tema mucho más complicado en el Congreso de Estados Unidos y después prácticamente tendría una vida, digamos, de un mes y medio en lo que el presidente Trump la firma. Y es ahí justo en este espacio de tiempo en donde los gobiernos de México y los de otros países que quieran también sumarse a enfrentar, digamos, este enorme reto que ahora está poniendo de nueva cuenta el gobierno de Trump, pues podrán hacerlo. Y creo que la respuesta una vez más de la presidenta ha sido muy adecuada, que la presidenta de nueva cuenta pues expone y pide que vayan sus colaboradores y los integrantes del gabinete a que nos digan precisamente con datos, con cifras, qué es lo que implican las remesas para nuestro país, por qué son tan importantes, por qué este tema importa para el interés nacional de México y sobre todo cuáles son las acciones que se están emprendiendo para la defensa del interés nacional y la defensa del patrimonio de nuestros connacionales, que creo que es uno de los temas, o quizás el tema más importante hoy en día para la política exterior de México. Entonces, habrá que ver. Sin duda, el debate en el Congreso estadounidense, habrá que estar muy atentos, Bianca, en las próximas semanas, sobre todo a los comités encargados de estos temas, que son el Comité de Apropiaciones, que es el que tiene que ver con los temas económicos, es el comité más importante en esa materia en el Congreso, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y después ver cómo se vota, digamos, con el resto de los congresistas y escuchar la voz y la opinión también de los legisladores que están oponiéndose a esto, que no son pocos. Hay algunos republicanos que también ya lo están haciendo, pero también varios demócratas, querida Bianca. Así es, todas las voces siempre son importantes. Gracias como siempre, querido Genaro Lozano, y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte, bonita tarde.